Pasan 54 minutos de las 10 de la mañana, días pasados en la revista Forestal. Se presentó una nota bajo el título Motor que transforma. La nota de Alejandra Pintos, en donde da cuenta de un informe encargado por el Centro Tecnológico Forestal Maderero y realizado por equipos consultores, donde se revela la magnitud del aporte de la cadena forestal maderera al empleo, el arraigo territorial y el desarrollo económico del Uruguay. El informe también identifica desafíos clave para seguir potenciando su crecimiento sostenible. Vamos a conversar de esto esta mañana con María Julia Acosta, directora de Desarrollo Social de Equipos Consultores, que está con nosotros. María Julia, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y bueno, un gusto estar acá. Y también incorporamos a Alejandro Cavallo, director de la Consultoría Económica de Equipos. Alejandro, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Es un gusto para nosotros también que nos acompañes en esta mañana. Con María Julia creo que ya habíamos tenido alguna otra instancia cuando hablamos del 8 de marzo del año pasado, ¿puede ser? Exacto. Del informe con ONU. Estuvimos con Constanza. Exacto. Ahora te veía en el Meet y estaba pensando a ver de dónde la conocí. Y recién acabo de hacer este sinapsis. Bueno, mencionábamos recién entonces el informe encargado por el Centro Tecnológico Forestal Maderero y realizado por ustedes allí en Equipos Consultores, que revela justamente estos datos de los aportes, tal vez desconocidos, de la cadena forestal maderera para el Uruguay. En primer lugar, María Julia, ¿con qué criterio se aplicó y se llevó adelante este informe? Bueno, este estudio lo que buscaba era justamente conocer el desarrollo socioeconómico de las zonas de influencia de la cadena, digamos, de cómo estaban las comunidades en términos de su desarrollo social, económico, cultural, en términos comparados, digamos, con otras comunidades que que no están vinculadas a la cadena. Entonces, esa fue como la consigna. Ahí lo que hicimos nosotros fue presentar una metodología bastante completa, digamos, y compleja, porque captar estos efectos, digamos, de lo que son este tipo de actividad es bastante complicado en términos metodológicos. Entonces lo que hicimos fue una encuesta en hogares, en las comunidades que están próximas a la cadena y en comunidades que no están próximas a la cadena. También entrevistamos a referentes locales, a distintos centros formativos. También hicimos una encuesta a empresas, que ahora Alejandro puede comentar con más detalle. Entonces, bueno, desplegamos una batería bastante amplia y esa justamente para dar cuenta de este objetivo. Claro. Por aquello de que para tomar mejores decisiones es fundamental tener una información justa y precisa y un relevamiento correcto del impacto que tiene en cada una de esas comunidades, ¿no? Sí, y además para complementar un poco estas miradas en términos no solamente de un impacto económico, sino también social, que muchas veces quedan bastante dejados de lado en los estudios, o sea, en cuanto a las actividades productivas, porque obviamente hay un correlato entre el desarrollo productivo de determinada de una zona, una sociedad en su conjunto, digamos, y cómo va compasando, ¿no? Cómo se va relacionando, digamos, con algunas transformaciones a nivel cultural y social, ¿no? Por ejemplo, sabíamos que el interior del país tiene esta cuestión más de los problemas para que la gente se quede en las localidades de menor tamaño, ¿no? Entonces, bueno, ver un poco qué incidencia puede tener la realización de determinadas actividades productivas en el arraigo local, ¿no? Claro. Y esto fue uno de los hallazgos también del estudio, o sea, estas cuestiones como más de, por lo menos, de las expectativas de la población al existir fuentes de trabajo, pero no solo, porque en realidad junto con estas fuentes de trabajo, empiezan a desarrollarse otro tipo de actividades, como por ejemplo, empieza a haber más oferta educativa, entonces ahí hay más formación de las personas para ser trabajadoras, y entonces ahí pueden insertarse laboralmente, entonces empiezan a haber, obviamente, esas sinergias, y por eso esto que te comentaba recién de la relevancia de hacer este tipo de estudios, donde lo que se hace es justamente ver cómo las actividades productivas tienen impactos a nivel más cultural y social en las localidades. Efectivamente. Alejandro, ¿alguna consideración sobre esto? Sí, bueno, un poco complementando, el sector está desde hace muchos años bastante estudiado desde el punto de vista económico, o sea, los impactos que tiene sobre las exportaciones son notorios, es uno de
productos de la madera y los productos derivados de la madera son un componente, digamos, de los tres principales de exportaciones, y también está medido, digamos, o estaba medido el impacto sobre el PIB tanto de la actividad forestal como de las plantas, ¿no? Lo que este estudio agrega, digamos, a esas mediciones de impacto más enfocadas en lo cuantitativo, en lo económico, es la dimensión que comentaba María Julia, es decir, dimensiones que tienen más que ver con lo social, con, digamos, los derrames de la actividad sobre las familias, sobre los hogares, y también sobre las empresas. Y en ese sentido, bueno, hicimos, como mencionaba María Julia, una encuesta a empresas en la cual le consultamos cuál es el impacto del sector forestal sobre su actividad a empresas de distintos sectores, y bueno, lo que encontramos ahí es que la mayoría de las empresas, digamos, declaran que el sector forestal tiene un impacto importante sobre su actividad, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco el resumen, ¿no? Después podemos ver un poco más de detalle. Uh-huh. Sí, quería profundizar justamente tomando ese punto de partida, María Julia, el tema de los empleos y los salarios. Porque una cosa que se advierte es que el 90% de los empleos en zonas de alta incidencia forestal son estables, frente a porcentajes menores en otras áreas. Estamos hablando aquí de que personas que viven en esa zona puedan acceder a empleos estables y salarialmente importantes, lo que evita el desarraigo, que es un tema central justamente en este asunto, ¿no? Exacto, evita el desarraigo y evita, o sea, y tiene algo que es muy importante, que es el tema de la calidad de los empleos que se generan, ¿no? Porque en realidad muchas veces se escucha por ahí hablar de que, bueno, lo importante es generar empleo, pero en realidad no solamente generar empleo, sino esto, ¿no? El tema de la sapralidad, o sea, el tema de la cuán estable es el trabajo, es una de las dimensiones importantes cuando pensamos en la calidad del trabajo, y también el tema salarial, ¿no? Entonces, ahí es esto que te comentaba anteriormente, ¿no? O sea, ver esta sinergia que los beneficios, digamos, de la generación de este tipo de actividad. Claro. Otro aspecto también vinculado al tema de salarios y el tema de empleos es la condiciones laborales dentro del sector y también a los ingresos, digamos, ¿no? Y también a un tema que es central, que es la participación femenina, digamos, ¿no? Porque, bueno sería que generara arraigo en esas poblaciones, pero que efectivamente desarraigara por la vía de los hechos a otras, ¿no? Sí, la generación de oportunidades de empleo también es relevante, ¿no? Entonces ahí, en esto que linkeando con la nota anterior, ¿no? Uh-huh. Los problemas que tenemos las mujeres para insertarnos en el mundo del trabajo, también aparece una nota interesante respecto a esto, sobre todo en la parte de la cadena, porque la cadena tiene heterogeneidad, claro, está compuesta por distintos como subsectores. Entonces, bueno, toda la parte agroindustrial, ahí tiene una mayor presencia femenina, donde ahí también los trabajadores tienen un nivel educativo más alto. También, bueno, está correlacionado el nivel educativo de las mujeres donde hay mujeres hay más nivel educativo en promedio, uh-huh, habitualmente, porque las mujeres estamos más calificadas que los varones. Uh-huh. Otra cosa que se advierte también, Alejandro, tiene que ver con la formalidad en esos empleos, ¿no? Es un dato central, porque muchas veces hablamos de que ciertos niveles de producción en Uruguay pueden llegar a tener altos niveles de informalidad, y en este caso se advierte lo contrario, ¿no? Sí, en este sector una de las diferencias que tiene con otros es la mayor formalidad. Y bueno, eso, la formalidad no es un dato solo, digamos, sino uh-huh, que tiene atrás un montón de cosas que tienen que ver con mayor llegada de prestaciones sociales, mayor integración y menor precariedad, ¿no? O sea, cuando tenemos sectores con niveles mayores de formalización, evidentemente el trabajo es más. Uh-huh. María Julia, otro aspecto que cuando hablamos del impacto social tiene que ver justamente con la calidad de vida que se advierte en esas zonas. En la nota de Revista Forestal
tú añadiste que las familias vinculadas al sector tienen expectativas más positivas respecto al arraigo de sus hijos en las localidades, reduciendo la migración hacia centros urbanos más grandes. En términos de desarrollo comunitario, las zonas con fuerte presencia forestal muestran niveles significativamente más altos de felicidad, confianza interpersonal y optimismo sobre la movilidad social. ¿Es así? Sí, ahí va. Esos indicadores son bien interesantes porque, como decías recién, hablan de la calidad societal, ¿no? O sea, la calidad de las sociedades y de las comunidades, no solo en términos económicos, que ya lo vimos, que también en este caso es muy buena, pero también en términos de desarrollo comunitario, ¿no? Y esto de la confianza que se puede generar a nivel de las comunidades y el bienestar en su conjunto, ¿no? Entonces, esto de la felicidad, que es un indicador subjetivo, o sea, de cuán felices se sienten, que bueno, que además es un indicador complejo, pero que se utiliza como una síntesis, digamos, para poder hablar desde este lugar de cuán bien están subjetivamente las personas. Entonces, bueno, ahí veíamos estas diferencias, o sea, quienes están en estas comunidades tienen esta característica, a diferencia de personas que no viven por ahí. Claro, en la nota tenés una frase que termina por resumir todo esto, que es muy interesante. Dice, todo esto después resulta en buenos indicadores de calidad societal, por lo que decías recién, porque están más seguros, tienen empleos más estables, no son zafrales, son menos informales, ganan más, entonces sienten una mejora significativa, planteás. Sí, y además todo eso que nombrás tiene que ver con algo que se llama el reconocimiento social, o sea, cuando las personas además tienen justamente esto, están integradas a una comunidad a través del empleo en este caso, pero que tienen buenos vínculos, porque bueno, hay confianza, claro, ¿no? Hay expectativas positivas futuras, digamos, ¿no? O sea, cuando esta cuestión más del pesimismo social que se habla, que es como la contracara de estas cuestiones más de felicidad y de optimismo, son más problemáticas, ¿no? Y que muchas veces, que eso ya lo muestran también las teorías que explican los desarrollos, pero que en realidad están muy asociadas a las oportunidades económicas, ¿no? Entonces, por eso, otra vez la importancia de ver este correlato entre los valores sociales, de cómo se van sintiendo socialmente las personas y el vínculo que esto tiene con las actividades productivas. Claro. Este espacio de Uruguay Forestal nos ha permitido poner la lupa más cercana sobre este sector, conocer unas realidades que la verdad desde Montevideo desconocemos casi en su totalidad. Y una tenía que ver, por ejemplo, con el tema de la recolección de hongos. Cuando hicimos esta charla aquí en el programa, ustedes la van a poder ver luego en el link de YouTube que os voy a adjuntar en la caja de descripción de esta nota que estamos teniendo ahora. Una mujer que había empezado a desarrollar su carrera justamente con la recolección de hongos, marcaba cómo luego se fue creando una comunidad económica en torno a eso, cómo le permitió a ella también, además de un modo de sustentación, digamos, después dar un paso hacia adelante y hoy por hoy estar formando a otras mujeres, jefas de hogar, que también están emprendiendo, ¿no? De ahí ese círculo virtuoso, María Julia. Exacto, sí, es un círculo donde además, que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la ayuda a los otros, con la solidaridad social, con la cooperación, con devolver, digamos, pero hace a las oportunidades que vos tengas y las posibilidades, ¿no? Entonces ahí se va generando como una caja de expectativas, digamos, claro, pero colectivas, ¿no? Que se van reforzando positivamente en la medida que las personas van logrando o alcanzando sus objetivos personales y sociales. Alejandro, mencionabas en la nota con los colegas de la revista Forestal lo que ha impactado la cadena producción forestal maderera en Uruguay desde sus comienzos en los 80, pero sobre todo el gran game change que hubo en Uruguay desde la instalación de la primera planta de Botnia, luego rebautizada como UPM, hasta la actualidad, cómo el sector ha cambiado, se ha transformado en más dinámico y ha presentado toda una variedad de situaciones, ¿no? Sí, ahí cabe recordar que digamos, este proceso inicia a fines de los 80 con la ley de incentivo forestal y bueno, lo que teníamos al principio, digamos, que obviamente fue un proceso lento, pero fue consolidando aumento en la producción de madera y eso, llegado a un punto, hizo viable, digamos, hizo factible
la instalación de las plantas que necesitan operar de continuo, ¿no? 24 horas para tener niveles adecuados de producción. Y eso se logra solo si, digamos, tienen un acceso fluido, digamos, o constante a insumos, a la madera, básicamente. Y bueno, en realidad lo que vivimos con la instalación de las plantas fue como la consolidación del sector y el aumento, digamos, o digamos, la incorporación a la cadena forestal de la industria, ¿no? Claro. Que estaba presente antes, pero en forma más, podría decirse, más fragmentada y menos desarrollada, ¿no? Las plantas le dieron como ese impulso adicional. Claro. Aquí el oyente del 909, que está justamente en esta zona, dice que la efervescencia del sector forestal obligó al sector agrícola y ganadero a mejorar sueldos y condiciones de trabajo. Claro. El uso de drones facilita la cría en lugares forestales y eso es positivo. O sea que la presencia del sector forestal en estas zonas en particular expolió a que otras mejoraran su condición. Sí, incluso, digamos, no son actividades excluyentes, ¿no? Hay muchos predios o muchas, digamos, sí, predios, establecimientos que se dedicaban a la ganadería, que combinan ahora la ganadería con la parte forestal. Es decir, obviamente uno puede dedicarse más a uno u otro, pero también existe la combinación. Y sí, normalmente pasa eso, que cuando hay una mejora de productividad o una mejora en las condiciones, eso se traslada a sectores que están emparentados, ¿no? Una última consideración para los dos en el cierre de este espacio tiene que ver con que si bien hay producción forestal en todo el país, como ya hemos dicho, el 18 y ejido de la producción forestal en Uruguay tiene que ver con el norte del país, en particular, bueno, Artigas, Salto, parte de Paysandú, también Rivera, y también es una parte del país en la que, bueno, está más lejos de la costa y allí había problemas societarios, había, bueno, mayor pobreza, menores niveles de riqueza o de acumulación de riqueza. ¿Qué impacto tiene justamente que hoy la principal producción del país tenga su producción en esa zona y que, por ejemplo, el Centro Tecnológico Forestal Maderero ya se ha instalado en Tacuarembó? ¿Qué implicancia tiene esto para la región, María Julia? Bueno, tiene una implicancia bien interesante en términos, como lo estás planteando, de descentralización, que lo podemos ver también en, por ejemplo, esto que comentamos, el aumento de la oferta educativa terciaria, ¿no? Donde la Universidad de la República, la UTEC, se instalaron allí en este periodo y están generando, o sea, porque esto también es importante ver la cantidad de actores y de instituciones que están involucradas, ¿no? O sea, porque a veces quizás aparece como más la referencia de algunas empresas, pero en realidad tenemos que verlo en un sentido bastante más un entramado, digamos, más interinstitucional que ha apostado por eso. Entonces, es bien interesante y muy valorable el esfuerzo que se ha hecho para esa articulación, ¿no? Donde se ha trabajado, creo que de una forma también bastante interesante, o por lo menos hay que mirar esas formas de colaboración también entre el sector público y el sector privado y cómo esto se fue sinergiando, como os decía. Yo creo que esas son uno de los principales aspectos más interesantes, esto de la descentralización y el trabajo colectivo, digamos, entre las instituciones. Alejandro, Sí. ¿sobre esto? No, y también asociado con eso, justamente en esos, no en todos los departamentos, pero en algunos de los departamentos que están al norte del Río Negro, teníamos, digamos, menores indicadores en general socioeconómicos más desfavorables con respecto a los departamentos que están al sur del Río Negro, especialmente los que están en la costa, que son los que tienen mejores niveles de ingresos y demás. Y esto lo que lleva, digamos, la actividad, digamos, está instalada o tiene una presencia muy importante en esos departamentos al norte del Río Negro que digamos, partían de una situación socioeconómica más delicada, con lo cual el impacto siempre es bienvenido, pero más en esos departamentos que tenían esa brecha o esa distancia con el promedio, digamos, del interior.
Alejandro, la última. Planteás al final de la nota que esta investigación es una fotografía del presente, pero tener una película o una continuidad de datos será esencial para el desarrollo del sector a largo plazo. O sea, aquí estamos viendo una instantánea, necesitamos tener más datos. O sea, muestras como estas deben seguirse realizando para poder tener un mayor caudal informativo. Claro, a partir de los datos de este estudio, que bueno, algunas cosas hemos comentado aquí, pero hay más, digamos, indicadores y demás, es una foto, ¿no? Y esta foto nos da insumos, nos da elementos para entender lo que está pasando, pero también parece bueno, razonable, hacer cierto seguimiento. Obviamente los cambios en estos indicadores no son instantáneos, ni son de pocos meses, pero sí, cuando uno deja pasar un periodo de cierta longitud, digamos, uno puede verificar cómo han cambiado, si las cosas siguen mejorando, en qué cosas no hay mejoras visibles, qué se puede hacer para mejorar esos puntos, esos indicadores en los cuales no hay mejoras o hay cierto estancamiento. Bueno, de eso se trata, digamos, de tener información para poder accionar o para poder hacer alguna acción que mejore, ¿no? María Julia Acosta, directora de Desarrollo Social de Equipos Consultores, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto. Alejandro Cavallo, director de Consultoría Económica de Equipos, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.